these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and gloves. Now you got a deal right now. Una colisión casual en los primeros años de la vida de Naruto cambiará irrevocablemente el camino que toma. ¿Qué sucede cuando las opiniones de Naruto cambian incluso antes de su sueño de convertirse en Hokage? ¿A dónde lo llevará su nuevo camino y con cuántos hilos tirará o con cuántos hilos tropezará en el camino? Titiritero. Naruto. Por Digitice 27. Denle una oportunidad a este Naruto que cambiará al mundo ninja. Empecemos. Capítulo 1. Comienzo humilde. Somos solo marionetas, nuestros hilos están siendo movidos por fuerzas desconocidas. Georg Buchner. Entre la población civil de las naciones elementales había muchos pensamientos sobre las aldeas ocultas que aparecían en el mapa. La mayoría pensaba que eran simples asentamientos, que contenían guarniciones de shinobi listos para partir con una palabra de su líder. Otros pensaban en ellos con desprecio o celos, y hablaban de su uso de técnicas que hicieron tan famosa a la fuerza de combate, sus jutsu. Pocos, sin embargo, creían que eran pueblos sencillos, con una vida bulliciosa y vibrante, llenos de comerciantes anunciando sus productos, niños corriendo por las calles, invadidos por un zumbido general de actividad. En el caso de Konohagakure no Sato de Inokuni, eso fue exactamente lo que fue. Los shinobi eran una presencia siempre constante, por supuesto, tan estrechamente arraigados en el espíritu de la vida allí. Sin embargo, en su mayor parte trabajaron en segundo plano. Su principal presencia en la aldea eran, de hecho, las muchas llamadas misiones de rango D, que eran la pesadilla de la vida de un joven genin. El único otro lugar donde los civiles y los shinobi realmente se encontraban era la academia, escondida cerca de la torre del Hokage con el monumento del pasado y presente del Hokage alzándose sobre sus cabezas en su silenciosa vigilia. Aquí, los niños eran traídos a la temprana edad de 6 años para conocer por primera vez la vida de los silenciosos guardianes de su hogar. Poco a poco, a lo largo de los años, no solo aprenderían este estilo de vida, sino que lo adoptarían por sí mismos, entrenando sus cuerpos y mentes al servicio de la aldea. Por supuesto, en esos primeros años, cuando sus cuerpos no estaban entrenados y sus mentes estaban llenas de ociosas fantasías sobre rescatar princesas y técnicas extravagantes, sus estudios eran mucho más mundanos. Esa mañana, con el sol de verano ardiendo con fuerza, había un niño de 6 años que no estaba en clase. Uzumaki Naruto se sentó en una azotea que le daba una vista privilegiada de la academia, a una calle de distancia. A primera vista, uno podría haber pensado que se estaba saltando la clase por aburrimiento. Estarían equivocados. En realidad, Naruto estaba increíblemente interesado en la historia de su aldea. A menudo contaban historias de los famosos shinobi que los habían precedido y de su ascenso a la fama y el poder, junto con las batallas que los llevaron allí. De hecho, Naruto había elegido ese mismo lugar porque, a pesar de la pequeña vena rebelde presente en cualquier niño, quería ser atrapado. Sería bastante sencillo para su sensei notar su ausencia y con solo una mirada por la ventana, verlo sentado allí, esperando expectante. Ya había pasado media hora desde el comienzo de la clase y Naruto todavía estaba sentado allí, balanceando lentamente las piernas hacia adelante y hacia atrás mientras su postura se volvía cada vez más desplomada y abatida. Sus manos se cerraron y aflojaron a su lado, haciendo que sus uñas chasquearan rítmicamente a lo largo de las tejas del techo hasta que finalmente se puso de pie de un salto, con un ceño irritado plasmado en sus mejillas barbudas. Bien entonces, te vallo. Si no me quieren, entonces no los necesito. El joven rubio de pelo puntiagudo corrió por el techo, saltando el pequeño espacio antes de agarrar una tubería de drenaje cercana y deslizarse hasta el suelo. Muchos habrían visto la hazaña y se habrían sorprendido de que un niño tan pequeño pudiera hacer algo con tanta valentía. Por otra parte, en Konoha la mayoría simplemente se habría dado la vuelta una vez que hubieran visto que era ese niño en particular. Aterrizando en cuclillas, Naruto rápidamente despegó en una dirección aleatoria, tocándose la cara para eliminar la ligera humedad que había entrado en sus ojos. Se había dicho a sí mismo hacía mucho tiempo que se negaba a llorar más, de todos modos, eso nunca le había aportado nada. Cuando el anciano, del que Naruto más tarde se daría cuenta que era en realidad el propio Hokage, le dijo por primera vez que ingresaría a la academia, su mente infantil había hecho lo que muchos antes habían hecho: evocar imágenes de misiones que desafiaban a la muerte. Elogios de clientes agradecidos y muchos jutsu increíbles para aprender.
Sin embargo, a diferencia de muchos otros niños que daban por sentado cosas simples que Naruto nunca tuvo, como la familia o la amistad, había algo que anhelaba mucho más. Cuando era niño, le encantaban esos raros días en los que podía acercarse a un grupo de niños que jugaban ninja y le permitían unirse. Desafortunadamente, al día siguiente, como un reloj, regresaba, solo para que encendieran el juego. A él. O irían o le dirían que se perdiera. Había captado no pocas miradas sospechosas u hostiles de los padres cuando se acercaba a sus hijos, hasta el punto de que dejó de intentarlo y prefirió sentarse solo. Escuchaba sus gritos felices para poder cerrar los ojos y, solo por un rato, fingió que estaba entre ellos. Se suponía que la academia sería diferente, él se uniría a otros niños que buscaban convertirse en shinobi. Estarían aprendiendo juntos, como compañeros de clase. Esas jóvenes e ingenuas esperanzas habían sido completamente aplastadas durante la primera semana. Tanto los niños como Sensei lo ignoraron como si portara alguna enfermedad. Al principio trató de perseverar, esperando que si demostraba que era lo suficientemente bueno, como ese chico Sasuke, verían lo bueno que era. Sin embargo, muchos de los otros niños parecían haber recibido algo de entrenamiento de antemano y había muchas cosas que él simplemente no entendía en clase. Sin embargo, se negó a preguntar, pensando que eso lo haría parecer estúpido ante los demás. Hay mucho que un niño pequeño puede soportar, lo que vio al rubio huir de la academia donde obviamente no era deseado, al igual que en el resto del pueblo. Se detuvo en una calle solitaria durante unos segundos para recuperar el aliento, considerando a dónde debía ir ahora. Una punzada de culpa lo atravesó cuando pensó en los Ichiraku. Su primer pensamiento había sido regresar al puesto de ramen donde se sentía tan cálido y deseado. Pero Teuchi y Aiya me parecían muy felices cuando les habló de la academia. ¿Volver allí solo para decirles que se había rendido? La idea dolió más de lo que las palabras podrían describir. Un estallido de determinación inundó al pequeño niño. Aún no se había rendido. En un giro del destino, justo cuando resolvió regresar a la academia, saliendo del callejón con paso decidido, logró toparse con un hombre grande que pasaba. Después de algunas maldiciones murmuradas, el hombre continuó sin apenas mirarlo, dejando al joven sentado en la calle polvorienta, agarrándose la cabeza y reprimiendo las lágrimas. Mientras los limpiaba, levantó la vista para ver un gran edificio que solo había notado al pasar en el viaje entre su pequeño apartamento y la academia. La biblioteca. Con una sonrisa brillante, Naruto se puso de pie con una energía previamente oculta. Las palabras de Shibuki-sensei sobre la biblioteca pasaron por su mente. Le había dicho a la clase que era un lugar al que podían ir para complementar su propio aprendizaje, pero Naruto nunca se había molestado en hacerlo antes porque leer era difícil para él. Si eso le ayudara a convertirse en un shinobi increíble que sus compañeros de clase respetarían y admirarían, intentaría casi cualquier cosa. Es por eso que unos 10 minutos después salía felizmente del edificio con una pila de libros que casi le cortaba la vista del camino frente a él. Había esperado algunos problemas por parte del bibliotecario, pero el hombre de aspecto aburrido que descansaba detrás del escritorio, un chunin por su chaleco antibalas verde bosque, apenas le había dado una segunda mirada. Todavía le molestaba a Naruto como los adultos siempre lo ignoraban, como si su existencia fuera tan insignificante que ni siquiera valiera la pena mencionarla. Sin embargo, no iba a quejarse de las raras oportunidades que le ayudaban. Había una sonrisa más verdadera de lo habitual extendiéndose por sus mejillas, convirtiendo sus ojos en rendijas parecidas a las de un zorro, mientras corría hacia los campos de entrenamiento reservados para los estudiantes de la academia. Había uno que le gustaba especialmente, que estaba bastante lejos de la academia, porque estaba cerca de los campos de entrenamiento reales. De vez en cuando podía oír los sonidos del combate shinobi. Mientras se sentaba en la suave hierba, los libros se extendían a su alrededor como los pétalos de una flor de la cual él era el tallo, no pudo evitar sentir que este era un punto de inflexión para él. Ah, al diablo con esto, Tebayo. Naruto sostenía un libro sobre la teoría de los chakras en una mano de nudillos blancos sostenida sobre su cabeza. Lo único que le impidió lanzarse al otro lado del claro fueron las ausentes palabras de despedida del bibliotecario sobre dañar los libros. En cambio, lo dejó junto a la pila de otros libros que había intentado leer, solo para ser bloqueado por palabras que no entendía, diagramas que le dolían la cabeza al mirarlos y, a veces, incluso títulos confusos. Más tarde, en retrospectiva, se daría cuenta de que elegir los libros más avanzados que pudo encontrar sobre el tema fue una mala elección, pero justo en ese momento simplemente se sintió frustrado por su propia incapacidad.
Se puso de pie de un salto para poder realizar algunos ejercicios, pensando que al menos podría trabajar en su estado físico. Era casi lo único que parecía tener sobre el resto de la clase. No tenía idea de que no había estado solo en el claro desde hacía algún tiempo, y un solo ojo lo observaba con curiosidad desde los árboles. ¿No se supone que deberías estar en la escuela, niño? Naruto, sorprendido por la repentina voz, giró tan rápido que logró tropezar con una pila de libros apilados al azar y terminó hecho un montón en el suelo. Terminó mirando aturdido al shinobi de cabello plateado que lo miraba con clara diversión. Al menos, Naruto asumió que era diversión, ya que el hombre llevaba una máscara y su diadema inclinada sobre un ojo. Dejó solo un ojo visible que actualmente estaba cerrado en un extraño facsímil de una sonrisa. El rubio rápidamente se orientó y se puso de pie, con una expresión de indignación en su rostro. ¿Qué te importa, Cíclope? Para su frustración, el exterior divertido del hombre nunca cambió ni parpadeó por un momento y simplemente se rió entre dientes antes de mirar las pilas de libros que rodeaban al niño. Bueno, me dirigía a un campo de entrenamiento y te vi aquí, aparentemente pensando profundamente. Si bien admiro tu ética de trabajo, chico, tal vez tus estudios serían un poco más efectivos con un sensei real. Naruto miró al hombre con sospecha por un momento, pensando qué decir. Este no es el camino al campo de entrenamiento, Cíclope, señaló con sospecha. Lejos de ser tomado por sorpresa, el hombre solo se rió entre dientes de nuevo, encogiéndose de hombros antes de rascarse la cabeza casi con impotencia. Oh, bueno, supongo que tengo camino en el camino de la vida. Oh, y por cierto, mi nombre es Kakashi, no Kiklox. Naruto parpadeó ante la respuesta. Cuanto más tiempo pasaba al lado de este hombre, más confundido se sentía. Sí, bueno, lo que sea. No voy a volver a ese lugar. Kakashi solo arqueó una ceja, no es que Naruto pudiera haber visto lo contrario, y miró distraídamente en dirección a la academia. Oh, ¿es así? ¿De qué otra manera esperas convertirte en un shinobi? El hombre mayor casi parecía querer reírse de nuevo, considerando que Naruto se parecía cada vez más a un pájaro que acababa de ser rociado con agua, con las plumas erizadas y todo. Lo haré yo mismo. No necesito gente que no me quiera. Kakashi inclinó un poco la cabeza, recordándole extrañamente a Naruto un perro, antes de volver a mostrar esa extraña sonrisa. Ah, y veo que va bien según todos estos libros que has leído. Su tono estaba lleno de sarcasmo mientras señalaba los libros esparcidos por ahí, ninguno de ellos abierto más allá de la 10ª página. Por primera vez en la conversación, Naruto permitió algo más que indignación en su rostro mientras sus mejillas adquirían un tono rojo pálido. No es mi culpa si todos los libros usan palabras largas y estúpidas. Deberían decir lo que están tratando de decir, Tebayo. Kakashi de repente sorprendió al niño más joven al caer al suelo, su cabeza ladeada hacia el otro lado nuevamente mientras parecía mirar a través de Naruto. Lo que resultaba exasperante era que, incluso sentado, seguía a la altura de los ojos del diminuto niño de 6 años. Continuó mirando a Naruto, que se estaba volviendo cada vez más extraño, antes de finalmente emitir un tarareo pensativo. No. Naruto parpadeó, el hombre había estado en silencio durante tanto tiempo que cuando finalmente habló, Naruto estaba esperando más. ¿No? El hombre asintió sucintamente, sonriendo de nuevo como si hubiera encontrado una gran revelación con esa simple palabra. No. No creo que tu problema sean los libros o la academia. Después de todo, parecías bastante rápido en renunciar a ambos. De repente, la cara de Naruto se puso roja por una razón completamente diferente mientras se erizaba, para diversión de Kakashi nuevamente. Oye, no me rendí, Datebayo. Sin embargo, para su disgusto, Kakashi simplemente alejó distraídamente sus palabras de enojo, como si estuviera ahuyentando a un cachorro irritante. Claro, pero como decía, no son tu problema. Naruto hizo una pausa ante eso, sintiéndose de repente un poco interesado a pesar de su irritación previa. Tu problema es que te falta un objetivo, resumió Kakashi sabiamente. Naruto parpadeó, su ira desapareció mientras lentamente se hundía en el suelo, con el hombro caído un poco. ¿Una meta? Kakashi le dedicó una sonrisa cuando lo vio volverse menos agresivo y un poco más receptivo a lo que estaba diciendo. Ajá, una meta, un motor detrás de lo que haces, una motivación para no abandonar tan pronto como se vuelve un poco difícil. Kakashi volvió a señalar los libros y Naruto, con razón, pareció avergonzado, antes de volver a mirar al Jounin inquisitivamente. Entonces, ¿cuál debería ser mi objetivo? Ante eso, Kakashi solo pudo encogerse de hombros, todavía con su extraña expresión.
Realmente no puedo decírtelo, ese niño tiene que ser tuyo, de lo contrario no tiene sentido. Naruto frunció el ceño ante eso, reflexionando internamente cuál podría ser su objetivo. Comenzó a hacerle pensar en por qué hacía algo en un pueblo que ni siquiera parecía quererlo, lo que simplemente lo deprimía como siempre sucedía cuando estaba solo con sus pensamientos. Era la razón por la que le gustaba tanto distraerse, para no tener que pensar en estas cosas dolorosas. Pero ya sabes, Naruto levantó la vista cuando vio a Kakashi mirándolo intensamente, la sonrisa desapareció y fue reemplazada por una expresión más contemplativa. Muchos shinobi poderosos, como el Hokage, por ejemplo, tienen como objetivo volverse lo suficientemente fuertes como para proteger lo que es importante para ellos, Naruto ahora estaba absorto con cada palabra que decía Kakashi. Kakashi se rió entre dientes del chico, de repente extendió la mano para revolverle el cabello, para su molestia. Y, como el Hokage, hay que empezar desde abajo, en la academia, concluyó. Naruto gimió, alejándose del hombre y su mano y poniéndose de pie. Bien, lo entiendo, te vaya. Volveré. Kakashi también se levantó, saludando burlonamente al chico con dos dedos mientras se giraba para irse. No te preocupes demasiado por eso, niño, una vez que tengas ese objetivo, estoy seguro de que estarás bien. Con eso, de repente parpadeó antes de desaparecer por completo, haciendo que los ojos de Naruto se abrieran con asombro. Caminó unos pasos hacia donde había estado el Jounin solo para mirar hacia abajo cuando su pie aterrizó en algo que no era hierba. A primera vista pensó que era uno de los libros de la biblioteca, pero era demasiado pequeño. Tomando el anodino libro negro y abriéndolo en la primera página, se dio cuenta de que estaba lleno de varios perfiles de diferentes ninja, algunos de ellos claramente marcados como Nukenin. Hola Kakashi-san. El rubio llamó a los árboles, pero cuando no obtuvo respuesta volvió a mirar el libro confundido, preguntándose cómo el hombre había logrado dejarlo caer. Encogiéndose de hombros lo arrojó encima de la pila de libros que ya tenía, frunciendo el ceño al darse cuenta de que iba a tener que devolverlos antes de regresar a la academia. Fiel a su palabra, Naruto regresó a la academia ese día, simplemente entró a clase durante el segundo período y se sentó. El profesor no dijo nada, continuó su clase como si nada hubiera pasado, incluso mientras los otros niños susurraban entre ellos sobre el alborotador. Lejos de ser tan ruidoso como siempre, Naruto estuvo sorprendentemente retraído durante el resto del día, pensando en el pequeño libro negro que ahora tenía en el bolsillo delantero de su sudadera con capucha naranja sin mangas. Había tratado de devolverlo en la biblioteca con los otros libros, ya que había asumido que eso era lo que se hacía con los libros, pero el Chunin le había dicho que no podía simplemente darle a la biblioteca cualquier libro viejo que no hubiera prestado. Así que ahora lo sostenía, sus dedos chasqueaban sobre la mesa mientras sentía su peso en su bolsillo. Al mirar hacia arriba, vio que el profesor estaba escribiendo ecuaciones matemáticas en la pizarra, cosas complicadas que Naruto ni siquiera podía empezar a resolver. En lugar de eso, su mano casi inconscientemente se deslizó en su bolsillo delantero, recorriendo con sus dedos la suave cubierta del libro. Lo sacó y lo abrió discretamente, hojeando distraídamente las primeras páginas. Al principio fue solo por pura curiosidad. Después de todo, básicamente estaba lleno de páginas de poderosos shinobi, junto con un poco de información sobre ellos. Sin embargo, cuanto más leía, más absorto se encontraba. Estos shinobi kunoichi eran de todas partes de las naciones elementales. Sus diademas, tachadas o no, mostraban una gran cantidad de símbolos diferentes, algunos de los cuales ni siquiera les habían enseñado. Todas sus habilidades eran tan diferentes que casi sorprendió al joven cómo se habían vuelto tan poderosos a través de métodos tan diferentes. Entonces, por supuesto que sucedió, Naruto pasó la página y allí, en la parte superior, marcando el rango del shinobi y por lo tanto su habilidad, había una S grande y en negrita. Naruto hizo una pausa, mirando la página para ver si se había equivocado, pero efectivamente era una S, el rango más alto que se le podía dar a un shinobi. Akasuna no Sasori. Ese sería el nombre grabado en la mente de Naruto por el resto de su vida. A primera vista, Naruto pudo ver muchas similitudes entre él y el adolescente pelirrojo de aspecto joven que lo miraba fijamente fuera de la página, con el cabello puntiagudo por ejemplo. A medida que leyó, se volvió más intrigado, sin importarle por completo que este hombre también fuera un Nukenin. Titiritero. En ese momento Naruto no tenía idea de cuánto afectaría su vida leer esa palabra, pero sabía que estaba interesado. Todo el concepto parecía atraerle.
Construir títeres para usar en la lucha casi sonaba como hacer tus propios amigos, unos que nunca podrían reprenderlo o decepcionarlo, porque él los controlaba por completo. Lentamente una sonrisa se dibujó en sus rasgos mientras seguía leyendo, la lección continuaba olvidada a su alrededor. Fue casi decepcionante cuando llegó al final del perfil. Inmediatamente hojeó el libro para encontrar más titiriteros, pero solo había unos pocos rangos B, nada tan impresionante como el supuesto repertorio que Sasori tenía a su disposición. Fue decepcionante, pero no deprimió a Naruto. Por una vez había encontrado algo que honesta y verdaderamente le interesaba, algo a lo que aspirar, algo en lo que ser bueno, algo con lo que volverse poderoso. Una meta. El resto del día pasó demasiado lento para el gusto de Naruto. Tan pronto como sonó la última campana, salió del aula tan rápido que fue como si hubiera usado el parpadeo del cuerpo. A ese ritmo, le tomó solo unos minutos llegar a la biblioteca, e inmediatamente corrió hacia el escritorio donde el aburrido Chunin todavía estaba sentado, recostándose en su silla y hojeando un pequeño libro naranja. Sin embargo, para disgusto de Naruto, cuando pidió un libro sobre títeres, el hombre lo miró con una ceja levantada y un bufido antes de alejarse y regresar con un libro infantil para títeres para principiantes. Desafortunadamente no era el tipo que Naruto quería. ¿Qué es esto, Tebayo? El Chunin realmente no parecía interesado en hablar, sino que regresó a su librito, al menos hasta que Naruto le arrojó el ofensivo manual al adolescente, casi haciéndolo caer hacia atrás de su silla. Oye. ¿Qué diablos fue eso, Gaki? Naruto simplemente le devolvió la expresión de enojo mientras señalaba el libro de colores brillantes que ahora yacía en el suelo. Eso no es lo que te pedí, idiota. El Chunin con la venda en la nariz simplemente tomó el libro con una mueca indignada. ¿Se trata de títeres, no? Trató de devolver el libro a las manos de Naruto, pero el rubio simplemente lo miró como si fueran vegetales en su ramen. Sí, del tipo estúpido, Tebayo. A Naruto no le importaba alguna forma tonta de entretenimiento civil, sus marionetas serían increíbles y aterradoras, no para risas baratas. El Chunin solo parecía confundido mientras se rascaba la cabeza. ¿Qué, estás hablando del arte ninja que usan esas sandalias de arena? ¿Por qué diablos estarías buscando eso? Naruto simplemente sonrió, golpeándose el pecho con el pulgar. Voy a ser el mejor titiritero de todos los tiempos, Tebayo. El Chunin miró al niño por unos buenos momentos antes de estallar en carcajadas, caminando hacia los estantes de libros antes de regresar unos momentos más tarde, todavía secándose los ojos por la risa mientras dejaba caer un libro en las manos de Naruto. Ese es un buen chico, un shinobi de Konoha convirtiéndose en titiritero. Lamento reventar tu burbuja, pero eso es un arte secreto, y maldita sea si Suna no guarda sus secretos como un comerciante guarda su bolso. Naruto miró el libro, parecía bastante viejo y parecía contener relatos de titiriteros desde la perspectiva de Konoha durante la Segunda Guerra Shinobi. Naruto parpadeó ante eso, ni siquiera sabía que había guerras Shinobi, mucho menos dos de ellas. De repente, recordó la risa del Chunin. No me importa, lo haré de todos modos. El shinobi mayor lo miró por unos momentos más antes de encogerse de hombros y volver a sentarse. Déjate inconsciente, chico. Demonios, si lo logras, podré reírme de esos Sunanin que tienen una de sus artes preciadas siendo descubierta por un Gaki. Ignorando el último comentario debido a sus sentimientos encontrados con respecto al aliento velado, Naruto simplemente asintió lentamente antes de salir corriendo y regresar a su apartamento. Esa noche se quedó despierto leyendo ese viejo libro hasta que las luces comenzaron a apagarse fuera de su ventana. Definitivamente no había nada técnico y ni siquiera una idea de cómo podría funcionar la nave ninja, pero había comenzado a vislumbrar cómo se podría hacer. Lo primero y más importante parecían ser estas cuerdas de chakra que Suna Shinobi parecía ser capaz de hacer. Ahora solo tenía que descubrir qué diablos era chakra. Un sentimiento molesto en el fondo de la mente de Naruto le dijo que aprender a manejar títeres podría llevarle un tiempo y más de unos cuantos viajes a la biblioteca. Mientras Naruto se sentaba en su taburete favorito en Ichiraku Ramen, sorbía sus fideos y escuchaba el bullicio de la aldea detrás de él, reflexionaba sobre los últimos meses. Sorprendentemente, una vez que se fijó una meta en mente, le resultó mucho más fácil pensar. En lugar de que sus pensamientos derivaran hacia su pasado, simplemente se centró en lo que ahora era importante para él. Fue a la vez liberador y esclarecedor. Por ejemplo, se sorprendió de la facilidad con la que se desbloqueaba su propio chakra, y lo manejó apenas unos días después de aprender por primera vez sobre el manejo de títeres gracias a las útiles instrucciones que encontró en un libro.
Por otra parte, lograr que fuera utilizable era y seguía siendo un problema. Controlar la energía que ahora recorría su cuerpo planteaba un desafío que nunca antes había imaginado. Considerando que no habían comenzado a enseñarlo en la academia, a pesar de que muchos de los niños del clan ya lo tenían desbloqueado, no pudo obtener ayuda allí. En cambio, se vio obligado a depender de su nuevo hogar lejos de casa, la biblioteca. Incluso entonces, las explicaciones ofrecidas por los numerosos libros sobre el tema eran difíciles de entender y bastante largas. Naruto era un hacedor, no un lector. Pero de todos modos perseveró, manteniendo siempre claro ese objetivo en su mente. Había llegado al punto en el que podía expulsar su chakra de sus dedos, definitivamente un paso en la dirección correcta a sus ojos. Desafortunadamente, cada avance se topaba con otro obstáculo. Crear hilos a partir de su chakra resultó ser casi imposible. El problema era que chakra no tenía sustancia real. Cuando salió de sus dedos, era solo una sustancia tenue, de color púrpura, parecida al vapor. Estaba entre un líquido y un gas, con la consistencia de una nube. ¿Cómo se suponía que iba a convertir eso en algo tangible, que realmente pudiera adherirse a una marioneta? Estaba mucho más allá de su comprensión. Considerando que Konoha nunca había invertido tiempo en descubrir cómo funcionaba el manejo de títeres, ni siquiera la biblioteca podía ayudarlo en ese frente. Quizás simplemente le faltaba control. Si bien era cierto que podía empujar y tirar de alguna manera el tenue chakra que emitía, no lo era en gran medida. Tal vez si trabajara más duro en esos ejercicios de control de chakras sobre los que había estado leyendo, podría manejar un hilo corto y hacerlo más largo con el tiempo. Suspiró en su ramen, sintiendo ya un pequeño dolor de cabeza mientras pensaba en todas las hojas que iba a desintegrar antes de poder hacer ese maldito ejercicio. ¿Cuál es la cara larga de Naruto-kun? El rubio levantó la vista y vio a Ayame mirándolo desde la cocina en la parte trasera del stand. Teuchi debió haber salido por un rato. Ella estaba amasando la masa que eventualmente se convertiría en los fideos ramen. Verla a ella o a Teuchi hacer eso cuando eran niños siempre lo había calmado. Solo mirar cómo extendían la masa, la ensartaban, la giraban más antes de tirar una vez más, una y otra vez. Hasta que pudieron darle la forma fina, parecida a un hilo, los ojos de Naruto se abrieron de repente mientras miraba sus manos con incredulidad, preguntándose qué tan estúpido había sido al pasar por alto algo tan obvio. De repente, y para gran sorpresa de Ayame, saltó sobre el mostrador y abrazó a la chica mayor, con una sonrisa radiante iluminando su rostro. «Eres la mejor, Ayame Nee-chan». Tan rápido como llegó el abrazo, Naruto se fue, saltando sobre el mostrador y en dirección a su apartamento. La pobre camarera de ramen quedó conmocionada y confundida, parpadeando una o dos veces antes de reírse para sí misma y sacudir la cabeza ante las payasadas del joven. En el momento en que Naruto llegó a casa, saltó sobre su sofá y agarró el pequeño muñeco de madera que había dejado allí la noche anterior. Era algo simple que ni siquiera había hecho. La academia lo usaba en sus lecciones de anatomía y Naruto simplemente lo había tomado un día. Había pensado que tener algo a lo que apuntar le ayudaría a crear las cuerdas. Incluso si no lo hubiera sido, todavía lo conservaba de todos modos. Sin embargo, ahora que lo colocó frente a él, no pudo evitar la sonrisa en su rostro. Rápidamente palpó a través de su cuerpo la oleada de energía contenida en lo más profundo de su interior y la llevó a la superficie, enfocándola en las yemas de sus dedos. Mientras que antes simplemente permitía que el tenue chakra azul saliera vapor de sus dedos, esta vez hizo todo lo posible para girarlo, tratando de enrollar la niebla insustancial en un hilo. Sus ojos se abrieron enormemente cuando en lugar de la niebla violácea que normalmente tenía, encontró un chorro casi cónico saliendo de cada uno de sus dedos. Estaba tan sorprendido que inmediatamente perdió el control y el chakra rápidamente se disipó en el aire. A él no le importaba en absoluto. ¿Sí? Saltó en el aire, levantando su puño con su exclamación de emoción mientras hacía un pequeño baile de felicidad alrededor de su mesa. Ciertamente no era un hilo, pero era algo, y Naruto podía trabajar con algo. Finalmente pudo sentir que su sueño se hacía realidad. Desafortunadamente, Naruto no tenía idea de que finalmente tomaría más de 6 meses. Le tomó tanto tiempo, practicando todos los días después de la escuela, antes de que pudiera formar algo que recordara vagamente a las cuerdas de chakra. Fue lento, tanto porque formarlos como estaba era ineficiente y agotador, por lo que no podía practicar por mucho tiempo, y ocasionalmente practicaba demasiado y terminaba quemando el tenketsu de sus dedos. Esos incidentes le costaron semanas de prácticas seguidas antes de que su sistema chakra pudiera sanar.
Eso no quiere decir que fueran una pérdida de tiempo. Una vez que superó el estigma inicial, Naruto realmente encontró mucho que disfrutar leyendo, y no solo sobre su arte favorito o cómo avanzar como shinobi. Cada libro era como un portal a un mundo diferente, uno en el que no tenía que recordar su pasado ni centrarse en la ignorancia que le transmitían los aldeanos. La lectura se convirtió en su consuelo en un mundo gris e ignorante. Incluso había empezado a hacerlo en clase, aunque a sus profesores no les importaba. Al final logró formar los 3 veces malditos hilos, solo para darse cuenta de que no tenía idea de cómo se suponía que debía unirlos a una marioneta. Pasaron otros 3 meses de refinamiento antes de que descubriera el truco, puramente por accidente. Se había frustrado y cansado después de casi 1 hora de intentarlo con el pequeño muñeco de madera hasta el punto de que comenzó a perder el control de los hilos, haciéndolos deshilacharse en los extremos. Cuando se dio cuenta de esto y trató de arreglarlos, todavía estaban tocando la muñeca, y con el siguiente movimiento de su dedo el brazo de la muñeca se había movido hacia adelante. Naruto se había caído de su silla sorprendido. Naruto caminó lentamente por las calles del pueblo. Acababa de dejar la academia, de hecho, su último día del primer año. Muchos de los otros niños habían salido corriendo delante de él, felices de hablar con sus amigos o hacer planes para las vacaciones antes de su segundo año. Naruto se contentó con simplemente salir. Era sorprendente lo poco que parecía tener prisa hoy en día, ahora que realmente tenía un lugar donde estar. Al entrar en un apartamento que hace un año no habría reconocido como suyo debido a lo limpio que estaba, pudo evitar sonreír. Allí, sobre su mesa, como siempre, estaba el pequeño muñeco de madera con el que practicaba. Desde la puerta levantó la mano, sonriendo mientras un fino hilo púrpura se extendía desde sus dedos y casi instantáneamente agarró el títere en lugares estratégicos. Con un movimiento de su pulgar y dedo anular, dio un paso confiado hacia adelante y giró la cabeza para mirarlo. Con sus dedos índice y medio obligó a la pequeña figura a levantar una mano y saludarlo, gesto al que él respondió con una sonrisa de satisfacción. Durante unos minutos hizo correr al muñeco, dando vueltas y bailando mientras sus manos se movían y sus dedos se flexionaban. Se rió mientras realizaba un movimiento particularmente extravagante de correr por una pared, al menos hasta que el truco provocó que un trozo de papel que había clavado allí se cayera y cayera al suelo. Se agachó para recogerlo, solo para que su brillante sonrisa se volviera repentinamente seria al darse cuenta de lo que era. Hace mucho tiempo había arrancado el perfil de Sasori del libro de bingo y lo había clavado en su pared, como recordatorio de su objetivo. Mirando entre la página rota y el muñeco de madera que, irónicamente, tenía la cabeza levantada casi expectante, frunció el ceño. No tenía motivos para estar feliz en este momento. Se necesitaron todos sus dedos para controlar incluso una marioneta tan pequeña, y sus hilos de chakra eran tan visibles que en realidad brillaban. Comparado con el dominio que Sasori tenía sobre su arte, era lamentable. El hombre tenía fama de controlar 10 títeres a la vez, una habilidad que solo su abuela y fundadora del arte de los títeres, Monzaemon Chikamatsu, había logrado. Lentamente la mano de Naruto se cerró en un puño, todavía tenía mucho que hacer si quería alcanzar su objetivo. Esto fue solo el comienzo. Dance with me.